las operaciones. Vemos que tiene que haber un proceso de operaciones en el cual se va a dar una actividad de negocio que proporcionan bienes y servicios. Se van a dar operaciones de servicio, es decir, actividades que producen bienes intangibles. Esto puede ser entretenimiento, educación, transporte, de repente peluquerías, etc. Luego tenemos la fabricación del producto, que son actividades que producen artículos tangibles, radios, libros, autobuses, lapiceros, etc. De tal forma que, dependiendo del tipo de operación, vamos a producir un servicio, vamos a dar un servicio a nuestro cliente o vamos a producir un producto. Veremos las diferencias en las operaciones de servicio versus de manufactura. Empecemos pensando en el cliente. El cliente tiene necesidades insatisfechas, las personas tienen necesidades insatisfechas y las posiciones que los clientes tienen requieren cuidado o modificación. Estos se pueden dar ambos en productos como en servicios. Por ejemplo, yo podría comprar muebles para una casa, para la posesión. Los muebles son un producto. Sin embargo, podría comprar también un servicio. Podría comprar un servicio de pintura para la casa. Cuando hablamos de posesiones, nos referimos no solo a casas, automóviles, de repente equipo electrónico, ¿no? Mi laptop necesita reparación, necesito que le instalen un software nuevo. O también hablamos acá de lo que son mascotas, animales. Mi perro lo llevo al veterinario, ¿no? Compro un servicio para mi perro, un servicio de cuidado. Ahora, las personas con sus necesidades insatisfechas, estas también pueden ser satisfechas con productos o servicios. Pueden ser productos, como pueden ser de repente ropa, libros, comida, etc. Pero puede estar también en servicios. Y estos servicios pueden ser de repente peluquerías, ¿no? El servicio de cortado de cabello, de repente restaurantes, etc. Y de esta forma podemos ver que ambos hay productos o servicios que van a satisfacer las necesidades de las personas y que van a poder darle cuidado o modificaciones a las posiciones que tienen nuestros clientes. Para poder ver claramente las diferencias entre las operaciones de servicio versus las operaciones de manufactura, veremos 4 tipos de formas de cómo ver estas diferencias. Uno de ellos es el enfoque de desempeño. El número 2 es el enfoque en el proceso y el resultado. El número 3 es el enfoque en las características del servicio. Y el número 4 es el enfoque en el vínculo del servicio al cliente. En el enfoque de desempeño podemos ver claramente que las operaciones de manufactura son los productos los que se fabrican. En las operaciones de servicio, los servicios se desempeñan. Es decir, cuando hablamos de productos, el producto lo producimos, ¿no? En fábrica, ¿no? Transformamos la materia prima para convertirla en el producto terminado. Sin embargo, el servicio tiene unas características diferentes. El servicio no es acumulable. Si bien igual entra algún tipo de materia prima, pero este se desempeña ya sea en la persona o la posesión a la cual se le está dando este servicio. El segundo enfoque es el enfoque en el proceso y el resultado. Cuando hablamos de las operaciones de manufactura, estas se enfocan en los resultados del proceso de producción, es decir, cómo termina siendo el producto terminado, cuál es la calidad que se le da a este producto terminado luego de haber pasado por el proceso de producción. Es decir, todas las actividades que se han tenido que dar en el proceso de producción para poder transformar la materia prima en producto terminado. En las operaciones de servicios se da una combinación de productos y servicios, de tal forma
que el enfoque en las operaciones de servicio está en el proceso de transformación como en su resultado. Es decir, acá ya no hablamos de únicamente cuál es la calidad final de este producto terminado, sino hablamos también de la calidad que se da durante el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque el cliente o su posesión va a estar en el intermedio en este proceso de transformación. Cuando vamos a la peluquería por un corte de cabello, nosotros, como clientes, estamos en el medio del proceso de transformación. Y si bien el producto terminado es importante, que el corte de cabello nos quede bien, que esté ¿no?, a la misma altura de ambos lados, etc., también es importante el proceso en sí, ¿no?, que no nos maltraten al momento que nos están cortando el cabello, no nos jalen mucho el cabello, etc. Algunos peluqueros de repente hasta conversan con los clientes para hacerlos sentir más a gusto, ¿no?, de tal manera que este proceso, mientras se está dando el corte de cabello, mientras se está transformando la materia prima en el producto terminado, también es muy importante cuando se habla de un servicio, porque el cliente o su posesión está en el medio de esta transformación. Cuando hablamos del enfoque en las características del servicio, los servicios tienen tres características principales. Una es la intangibilidad, que se refiere a que no podemos tocar, probar el servicio, porque no es un producto físico, no es un bien físico. Luego tenemos la personalización. El servicio está dirigido a la persona, ¿no?, con nombre y apellido. Estoy haciendo el corte de cabello para la persona XX. Es muy diferente cuando hablamos de manufacturar un producto. El producto se manufactura en serie y no sabemos en realidad qué producto va a llegar a qué persona, porque esto se va a dar posterior a la producción. A diferencia del servicio, la persona está desde el inicio de la transformación, de tal manera que sabemos exactamente a qué persona individual está dirigido este servicio. Luego tenemos la imposibilidad de almacenamiento, es decir, no podemos producirlo con anticipación. Yo no puedo producir varios cortes de cabello y tenerlos en vitrina para que venga el cliente a comprarlos. El cliente no puede venir y comprarme 3 cortes de cabello en una sola sesión, porque es un servicio que no es acumulable, a diferencia de lo que es un producto físico. El cliente podría venir y comprarme 3 botellas de champús. Yo puedo acumular las botellas de champús en la vitrina para mostrarlas a los clientes. Sin embargo, con los cortes de cabello no puedo hacer lo mismo. En el punto 4 vemos el enfoque en el vínculo de servicio a clientes. Es decir, el servicio transforma las necesidades o posesiones. El cliente es parte del proceso. Entonces, tiene que haber mucha sensibilidad en el proceso, porque esto puede, al ser el cliente parte del proceso, el que yo efectúe el corte de cabello de una forma u otra puede afectar al cliente, no en el producto terminado, en el corte que finalmente se va a llevar el cliente, sino en el proceso mismo, en su satisfacción mientras le estoy dando el servicio. Luego tiene que haber flexibilidad en el proceso. El proceso puede tener múltiples versiones, dependiendo del tipo de cliente. De repente, el cliente le gusta que se le converse, de repente el cliente le gusta que se le ponga un poco de música, de repente le ofrecemos un café, etc. Y de esta forma podemos tener múltiples versiones de un mismo servicio, personalizándolo un poco, siendo un poquito flexibles para poder satisfacer al cliente.